Apertura aquí, siento que me voy a caer. Muy bien, hermanos, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve, ya que hemos gozado de un gran banquete, hemos gozado de una buena comida, hemos comido lo suficiente, y espero que al menos no nos vamos en esta ocasión. Por eso quiero ser breve, pero no solamente quiero que nos vayamos con el banquete que nos llevamos ya en el estómago, sino que nos vayamos también con un banquete espiritual que por la mañana ya gozábamos en la clase con el hermano Horacio, en la predicación con nuestro hermano Pío, los jóvenes con el hermano Alfredo y cada una de las ramas que se desprenden. Y en esta ocasión le toca el turno a su servidor de exponer la palabra de Dios. Tuvimos una lectura ahí en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 42 al 47, el cual quiero que lo tomes en cuenta. Sin embargo, quiero mencionarte algo antes. Todos sabemos de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Del capítulo 2 al capítulo 3 encontramos la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea, de las cuales 5 de ellas fueron reprochadas. Todos sabemos, hermano, o los que hemos estudiado un poco acerca de estas iglesias, sabemos y entendemos que cada mensaje a todas las iglesias contenían un saludo, una descripción, un elogio, una censura, una advertencia, una exhortación, y contenía al último una promesa, salvo 2 de ellas, las cuales fueron Esmirna y Filadelfia, que fueron dignas de no reprochárseles nada, o que fueron halladas bien delante del Señor. Y las otras de ellas eran conocidas por una característica en especial. Por ejemplo, Éfeso era conocida, o la conocemos como la iglesia faltante de amor. Tenemos también una iglesia con problemas doctrinales, la iglesia en Pérgamo. Tenemos también una iglesia que toleraba el pecado, la iglesia en Tiatira. Una iglesia, hermano, que estaba muerta, pero ella decía estar viva, la iglesia en Sardis. Tenemos también una iglesia indiferente, la cual era la Odisea. Ahora, hemos concluido un año, hermano, y gracias a Dios que nos ha permitido culminar este año, y que muchos hermanos han permanecido, pero lamentablemente muchos se han ido. Que muchas personas que estaban entre nosotros, hoy en día ya no están entre nosotros. Hemos concluido un año que gracias a Dios ha culminado con muchas bendiciones. Hermano, quiero hablarte un poco acerca de una iglesia en especial. No es mi intención hablarte de alguna de las iglesias del Apocalipsis. Quiero que nos pongamos a pensar como congregación qué hicimos durante todo un año y qué características tenemos para reunir el próximo año. Quiero hablarte específicamente de la iglesia en Jerusalén, pero exactamente de 5 características de la iglesia en Jerusalén. Y si me acompañas ahí a Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, cada verso nos va a dar una característica de la cual tenía la iglesia en Jerusalén. Y espero en Dios, hermano, que cada uno de nosotros nos esforcemos y que como congregación nos alentemos los unos a los otros para reunir estas 5 características. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La primera característica de la iglesia en Jerusalén que vemos en el versículo 43, hermano, es que era una iglesia con temor. Ahora, es muy diferente el temor que tiene el cristiano al temor que tiene la persona del mundo. Si tú le hablas a una persona del mundo, la persona se va a asustar. ¿Pero cómo? ¿Va a haber un día del juicio? Sí, va a haber un día del juicio. ¿Existe un infierno? Existe un infierno. Y se asusta cuando le hablas del justo juicio de Dios. No obstante, el temor del cristiano es todo lo contrario, hermano. Porque si bien somos cristianos fieles, no tenemos nada que temer. Porque el que nada debe, nada teme. Así que una de las características que encontramos de la iglesia de Cristo en Jerusalén era que era una iglesia con temor. Era un temor, hermano, reverente. Ese temor que nos obliga a reverenciar a nuestro Dios, como lo dice en la carta a los Hebreos. Si me acompañas a leerla en esta ocasión, la carta a los Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice la escritura de la siguiente manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El temor, hermano, y la reverencia van tomados de la mano. Así que
una de las características que debemos reunir es que debe ser una iglesia con temor, porque el temor, según Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. Es un temor, hermano, que nos va a provocar a amar. Para esto quiero que vayamos a Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12, vamos a leer lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? ¿Acaso tenías que tener miedo el pueblo de Israel? Sigue diciendo, que ames en todos sus caminos y que lo ames, porque el temor es el principio de la sabiduría, y el temor es el que nos va a llevar a amar a nuestro Dios. Sigue diciendo el texto, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 20 dice lo siguiente, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Quiere decir esto, hermano, que debemos tener miedo a nuestro Dios? No. Quiero dar a entender entonces que el temor que la iglesia de Cristo debe tener es un temor reverente, es un temor que nos va a llevar a la sabiduría, es un temor, hermano, que va a prevenir muchas cosas. Porque cuando uno tiene temor de hacer mal las cosas, lo primero que hace es preguntar. Cuando uno tiene temor de hacer mal las cosas, va a hacerlas con cuidado, va a tratar de cumplir las cosas al pie de la letra. ¿Sabes qué pasa? Cuando no cumplimos con las reglas, cuando no cumplimos con lo que nuestro Dios nos dice, acompáñame a lo que dice Hechos capítulo 5, y seguro ya conoces esta historia. En Hechos capítulo 5, cuando intentamos engañar a nuestro Dios, cuando intentamos mentir a nuestro Dios, hay consecuencias, hermano. Cuando no tenemos temor, hay consecuencias. Hechos capítulo 5, en el versículo 5 dice la Escritura de la siguiente manera. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que lo oyeron, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Ves qué pasa cuando uno pierde el temor, hermano? Cuando uno pierde esa reverencia. Ahora, no quiere decir que al instante vamos a caer muertos. No, pero hay consecuencias cuando uno empieza a perder el temor. El temor que todos nosotros debemos de tener. Regresamos a Hechos capítulo 2, versículo 44. Y el primer versículo nos dijo que la iglesia de Cristo en Jerusalén era una iglesia que tenía temor. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, nota bien, dice la primera parte del verso, todos los que habían creído estaban juntos, hermano. Estaban reunidos quizá. Pero quiero aclararte algo, el estar todos juntos aquí no es sinónimo de unidad. Estamos todos reunidos aquí, pero quizás no todos estamos en unidad. Alguno estará pensando, ¿qué voy a hacer después de la reunión? Otro estará pensando, ¿cómo le voy a hacer para terminar la comida de la noche? Otro estará pensando, el día de mañana tengo que hacer esto y aquello. Estar juntos no es sinónimo de unidad. Y te lo pongo de la siguiente manera. Imagínate que vas al supermercado, vas al departamento de frutas y verduras, agarras una bolsa, echas un plátano, una manzana, una papaya, una pera, y están las frutas allí en una bolsa, están todas las frutas en la bolsa, pero no están unidas. Pero llegas a tu casa y picas cada una de las verduras, de las frutas, le echas media crema, le echas azúcar, le echas lechera, y haces un cóctel de fruta, y toda la fruta que estaba en una sola bolsa, ahora ya está haciendo un solo platillo. ¿Ves que estar juntos no es sinónimo de unidad? Podemos estar aquí, hermano, pero quizá estamos ausentes. La unidad
es algo más allá de sentarse al lado de un hermano. La unidad va más allá de simplemente saludarse. ¿Por qué? Bueno, acompáñame a lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, del versículo 1 en adelante, nos dice el apóstol Pablo: y nos exhorta, el cual estaba preso en el Señor, y rogaba que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad nos hace soportarnos en amor. Verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados, en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos, pero a cada uno de nosotros nos puede dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos, hermanos, todos tuvimos una oportunidad, todos hemos llamado a una oportunidad, todos hemos obedecido a ese llamado. ¿Por qué ahora no entonces estamos unidos? Qué difícil es mantenerse unidos. ¿Es imposible? No, no es imposible. Difícil, sí, y es muy difícil quizá. Todo depende de la situación de cada congregación, pero no es imposible llegar a la unidad. Ahora, algo que le recalcaba a los hermanos en una ocasión a la ferrocarrilera, le decía que la unidad no es opcional. No es de si quieres o no. Que nosotros lo vemos así, es diferente. Pero la unidad es una absoluta demanda. Es demandado, hermano. El apóstol Pablo le decía a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, si me acompañas a leerlo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo le decía: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Pablo estaba lejos de Corinto y aún así habían llegado hasta sus oídos los problemas que la congregación en Corinto tenía. Sigue diciendo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué acaso no es algo semejante a lo que pasa hoy en día con cada una de las congregaciones? Es que tal hermano me bautizó, así que yo voy a seguir a tal hermano. Y es que tal hermano me bautizó, pero este me enseñó, así que yo voy a hacer lo que este hermano me diga. Hermano, todos fuimos bautizados, dijo el apóstol Pablo, con un mismo bautismo. Todos fuimos bautizados para pertenecer al mismo cuerpo. ¿Acaso fue crucificado tal hermano por ustedes? No, decía Pablo. ¿Fui yo crucificado por ustedes? No. Entonces hay que repetir lo que dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que piensen todos lo mismo, que hablen todos lo mismo, que sientan todos lo mismo. Pero qué difícil es sobrellevarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, cuando el maestro en Juan capítulo 17 rogaba por cada uno de nosotros. Si me acompañas otra vez a Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, has de saber que todo el capítulo 17 es una hermosa oración de nuestro Señor Jesucristo, la cual se puede dividir en tres partes. En primera instancia, el Señor Jesucristo ora por Él mismo. En segunda instancia, el Señor Jesucristo ora por los apóstoles. Y en tercera instancia, ora por la iglesia. En el capítulo 17, versículo 20, vamos a notar: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces somos cada uno de nosotros, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Otra vez: para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros sean uno.
Otra vez, quiero resaltar lo que dice el versículo 21. El Señor dice que la unidad va a hacer que el mundo crea. Y cuando llega un visitante, cuando llega una persona nueva y tiene necesidad espiritual, y tiene problemas, y viene cargado con aflicciones, viene cargado con problemas, viene cargado con pecado, y él está buscando alivio para su alma, y al llegar a la congregación, y ve grupitos por aquí, grupitos por allá, y otras personas por allá, y ve que se están peleando, y ve que nadie se lleva con nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo en realidad? El apóstol Pablo decía: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esté perfectamente unido, perfectamente. ¿De qué manera? Bueno, el Señor Jesucristo lo hacía ver: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos puedan ser uno. Pero mientras haya divisiones, mientras haya contiendas, mientras haya celos, mientras haya envidia, no va a poder haber unidad. ¿Me voy a entender? Una de las características de la iglesia en Jerusalén es que era una iglesia perfectamente unida. Si regresamos otra vez a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y avanzamos en mi lectura, y voy recapitulando. Verso 43 nos dijo que la iglesia en Jerusalén era una iglesia que tenía temor. Verso 44 nos dice que era una iglesia que tenía unidad. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces entendemos por el verso 45 que la iglesia en Jerusalén era una iglesia benevolente, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada una. Ahora, la benevolencia, hermano, ¿qué es benevolencia? ¿Qué es algo? Benevolencia o benevolente. Esta es la cualidad de una persona que es tolerante ante las necesidades de otras personas. La pregunta es: ¿con quiénes debemos ser benevolentes? A veces nos preguntamos: ¿quién merece la ayuda? Y no es tanto quién la merece, sino quién necesita la ayuda. Recordemos lo que el apóstol Pablo decía a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9. Si me acompañas a leerlo, en Gálatas capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Decía el apóstol: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no lo negamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, vuelvo a preguntar: ¿con quiénes debemos ser benevolentes? Con todos, dice el apóstol Pablo. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, algo interesante de la benevolencia, hermano, es que la benevolencia incluye la misericordia. Ver a una persona en necesidad y darle lo que nos está sobrando, podemos llamarnos benevolentes, pero no es de corazón. Ser benevolentes, hermano, incluye esa misericordia, y creo que ya se los habrá mencionado. La palabra misericordia se compone de dos palabras, que es miser y cardía. Entonces entendemos que misericordia es el dolor de corazón que nosotros sentimos por otra persona, y al sentir esa misericordia, al ponernos en los zapatos de esa persona, al tener ese dolor de corazón, podemos llamarnos personas benevolentes. Algo más interesante, hermano, es que Dios es benevolente con todos. Dice una persona: el sol nace para todos. Dios hace nacer el sol sobre justos e injustos. Dios fue benevolente en su máxima expresión al dar a su único Hijo por todos nosotros, y nos lo escatimó. El Señor Jesucristo fue benevolente al entregarse a sí mismo, al dar su cuerpo a sí mismo, al no escatimar estar igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué más benevolencia queremos? ¿Qué más misericordia queremos? ¿Qué más pruebas queremos para ser nosotros benevolentes? ¿Me doy a entender? Ahora, ya lo leían en la mañana, el apóstol Pablo recordando las palabras del Señor Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesucristo no escatimó.
dio todo lo que tenía. Dio su cuerpo, dio su vida, dio su sangre por todos y cada uno de nosotros. ¿Qué más queremos entonces nosotros para ser cristianos o personas benevolentes? Porque según tengamos oportunidad, hay que ser bien a todos, sin distinción alguna, y según tengamos oportunidad, mayormente a los de la familia de la fe. Pero vamos a regresar nuevamente a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermano, entendemos por el versículo 46 que la iglesia en Jerusalén era una iglesia que perseveraba, perseverando unánimes cada día en el templo. La pregunta que surge es: ¿en qué perseveraba la iglesia en el primer siglo? Lo primero que podemos decir es que era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que perseveraba en la comunión y perseveraba en la comunión los unos con los otros. Ahora, la perseverancia, hermanos, la perseverancia es sinónimo hasta cierto punto de necedad, en el buen sentido de la palabra. El apóstol Pablo era una persona necia, en el buen sentido de la palabra. ¿Te acuerdas cuando iba por aquellos cristianos? Era una persona necia en el buen sentido de la palabra. Cuando iba a Damasco por aquellos cristianos y decía: nada me va a detener. Y si alguien le decía: ¿sabes qué? No puedes cruzar este territorio. ¿Cómo no? Voy con los principales, pido carta, y con esta carta voy por esos cristianos. Era una persona que perseveraba, hermano. De esta manera, nosotros, como cristianos, como iglesia, debemos ser una congregación que persevera. La perseverancia nos involucra a todos nosotros. Debemos ser una iglesia que persevera en todos los aspectos. Preguntará algún hermano: es que es difícil perseverar, es que se me hace difícil mantenerme, es que se me hace difícil estar firmes ante los momentos que es imposible estar de pie. La perseverancia no quiere decir que no vayamos a caer. Quiero que me acompañes a la carta a los Romanos, capítulo 8. Lo que nos hace, en realidad, hermano, perseverar es el amor. El amor es el que nos hace perseverar. Romanos capítulo 8, en el versículo 35, si me acompañas a leerlo, dice el apóstol Pablo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tenemos amor, si realmente estamos firmes, podremos decir, hermano, que vamos a perseverar. Y ya lo leían en la mañana, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vale la pena, hermano, ser fiel hasta la muerte. Vale la pena. Vale la pena estar aquí todos los días de reunión. Vale la pena. Vale la pena estar aquí presente a pesar de los problemas que tengo en casa, a pesar de que la familia esté lejos, a pesar de que amigos me hayan volteado la cara, a pesar de que la propia familia me haya dado la espalda. Vale la pena. Vale la pena, porque aún lejos, hermano, dijo el apóstol Pablo, nada, absolutamente nada, me va a separar del amor de Cristo. Ahora, ¿qué mejor ejemplo del apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, leyendo las palabras de él en cuanto a la perseverancia? Ya que nosotros podemos decir, bueno, es que en realidad sí tengo problemas, es que en realidad sí he sufrido, pero hay veces en las que flaqueo. Bueno, quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Si a alguien podemos decir que tenía perseverancia,
que era necio en el buen sentido de la palabra, que perseveró hasta el último de sus días, fue de este personaje. Capítulo 11, versículo 23, segunda carta a los Corintios: son ministros de Cristo, como si estuviera loco Pablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se me hace tropezar y yo no indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios de mi Padre, de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Hasta aquí la lectura. ¿Qué otra cosa podríamos decir? O al menos algunas de estas cosas que el apóstol Pablo pasó, que nosotros hayamos pasado. Bueno, alguno dirá, me han intentado matar, pero en peligro de muerte, en peligro de náufrago, peligros en el desierto. Algo que es digno de resaltar, hermano, es la perseverancia. Y vuelvo a resaltarlo, la perseverancia va a estar bien afianzada entre nosotros cuando tengamos ese amor. Y aún así, a pesar de todas estas cosas, el apóstol Pablo decía, todavía me falta, no lo he sufrido todo. ¿Y sabes qué? No estoy ni siquiera cerca de haber alcanzado la meta. ¿Te acuerdas en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14, lo que el apóstol Pablo les decía? Acompáñame a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto es lo interesante de perseverar, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa senté, esto mismo también lo revelará Dios. Wow, yo me pongo a pensar, ¿qué tan cerca habrá estado el apóstol Pablo para mencionar eso? Hermano mío, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que está atrás, cosa que muchos de nosotros nos es difícil hacer. Y si no podemos olvidar, hermano, y si no podemos perdonar, y si no podemos dejar atrás lo que nos afecta, muy difícil podemos seguir perseverando. ¿Me doy a entender? Perseverar, hermano, incluye amor. Perseverar incluye perdón. Un hermano me decía en una ocasión, hermano, es que me es difícil y tengo esto en mi corazón, tengo esto, no sé por qué me pasa, me han volteado la cara, me han lastimado, pero una cosa pienso hacer, dejar eso en el pasado. Gracias a Dios, yo creo que el calendario, si lo queremos ver así, el calendario cayó exactamente un domingo 31 de diciembre del 2017. Hemos de iniciar un nuevo año. Ponte de pie, hermano, mira a tu alrededor y mira y recuerda cuántos hermanos estaban aquí al inicio de año que dijeron ser fieles hasta la muerte, que dijeron yo voy a perseverar, pero por una u otra razón dejaron de venir. Mira a tu alrededor y ve a tus hermanos, salúdalos a todos y recuérdalos para que el próximo año nos pongamos a pensar cuánto seguimos perseverando. Porque la perseverancia nos va a hacer alcanzar muchas cosas, de entre las cuales la más grande de ellas es la vida eterna. Regresamos otra vez a Hechos capítulo 2 y con esto termino.
Con esto termino, de verdad ya. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, el versículo 43 nos decía que la iglesia de Cristo en Jerusalén era una iglesia con temor, que tenía temor. 44, era una iglesia que tenía unidad. Versículo 45 nos dice que la iglesia de Cristo en Jerusalén era una iglesia benevolente. Versículo 46 nos dice que era una iglesia que perseveraba. Y el versículo 47 nos da a entender, o nos dice que la iglesia de Cristo en Jerusalén era una iglesia que adoraba. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Una de las cosas que incluye la adoración y que en las que más me gusta hacer énfasis es en la reverencia. Porque no estamos adorando a un Dios muerto, estamos adorando a un Dios vivo y verdadero. Y si estamos adorando a un Dios vivo y verdadero, le decía en ocasión a unos hermanos, ¿por qué no tenemos esa reverencia que deberíamos tener? Porque no hay la debida compostura que debiéramos tener. La adoración de la iglesia de Cristo se distingue. Una cosa que nos decía un hermano en una ocasión era que las iglesias de Cristo son conocidas como las iglesias que no tocan instrumentos, como las iglesias a las que a la persona que predica no se les llama pastor. Se les conoce también como es una iglesia que no recoge diezmos, es una iglesia que no pide dinero para ser miembro de aquella iglesia. Así se les conoce a la iglesia de Cristo. Y qué bueno que se les conozca así. ¿Por qué? Porque eso indica que la iglesia de Cristo se distingue entre la adoración de muchas otras iglesias. ¿Me doy a entender? Antiguamente las adoraciones se distinguían porque en las iglesias no se sacrificaban niños, porque no se llevaban a cabo ritos impuros como en el paganismo. La iglesia de Cristo adora, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor decía en una ocasión que Dios es espíritu y busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros adoramos, si adoramos en espíritu y en verdad, si adoramos de una manera correcta, esto incluye una total reverencia. Y quizá digan, hermano, es muy fuerte, pero si no tenemos esa reverencia, vamos a ver muchas cosas, entre las cuales niños corriendo, cuando se ora, gente hablando, cuando se canta, personas que no abren la boca. Cuando estamos adorando, adoramos a un Dios vivo y verdadero, un Dios que merece alabanza, un Dios que es dueño de todo y de todos. Entonces, ¿por qué no adorarle? ¿Por qué no entregarle todo de nuestra parte? ¿Por qué decir no, no y no? ¿En qué sentido? Porque muchas veces se ha predicado esto, estoy seguro. Y alguno pensará, no porque lo que tú digas, no porque tú lo prediques, me vas a hacer cantar. Quiero que tiremos esa corona de orgullo, esa corona de egoísmo, y nos rindamos ante nuestro Dios. La adoración, hermanos, de la iglesia de Cristo se distingue entre muchas otras iglesias. Hasta aquí, hermano, gracias por tu atención y que nos vayamos con esto en mente. 5 características de la iglesia de Cristo en Jerusalén y que espero en Dios que todos nosotros las tengamos en cuenta para algún día reunir estas 5 características. ¿Cuáles eran? Entonces, la iglesia de Cristo en Jerusalén era una iglesia que tenía temor, era una iglesia que tenía unidad, era una iglesia benevolente, era una iglesia que perseveraba, era una iglesia que adoraba, hermano. Y si adoramos a nuestro Dios, entonces hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo sinceramente. Gracias, hermano, nuevamente por tu atención. Que Dios te bendiga.